Bien, vamos a ir dando ya pues inicio a la clase de esta noche que se le llama Jueves de Foros. Y en esta oportunidad nos acompaña el licenciado José Calvillo de la Procuraduría General de la República. Él es capacitador. Y qué bueno porque no pues tuvo en poco la invitación que se le hiciera y está pues ya con nosotros porque vamos a degustar de una ponencia de un ponente como es el licenciado José Calvillo, con mucha experiencia en la Procuraduría y con mucha experiencia también en este ramo de la resolución alterna de conflictos y específicamente de la mediación. Entonces, vamos a poner mucha atención. Es realmente la noche de hoy, pues es una noche donde hay que aprovecharla y aprovechemos al máximo al licenciado Calvillo. Él está bien inmerso en eso. Él nos estuvo capacitando a nosotros cuando se creó el centro de mediación en la universidad y pues quedamos bien complacidos. Y ahora pues que se le ha invitado a estar con nosotros. Dámosle la bienvenida al licenciado. Licenciado, gracias por aceptar, gracias por estar con nosotros, gracias por enseñarlo y por contribuir, pues, ¿verdad?, al aprendizaje de cada uno de nosotros. Así es que vamos a dejarlo ya con ustedes, vamos a aprovechar la noche. El tema que él va a dar es bien enriquecedor. Acuérdense que ya el sábado vamos a comenzar ya con las primeras simulaciones de audiencias. Ustedes ya están trabajando en eso. Ya los casos cada grupo los tiene. Y el sábado vamos a tener las simulaciones. Y lo que hoy escuchemos por parte del licenciado José Calvillo, eso nos va a ayudar para que nosotros lo pongamos en práctica en las simulaciones que hagamos. Así que sin más preámbulos, pues dejarle ya con el licenciado. Licenciado, muchas gracias. De veras, estamos contentos de tenerle y el tiempo es suyo. Ok, bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Como bien dice el licenciado, yo soy parte de la Procuraduría General de la República, estoy en la Coordinación Nacional de Mediación y pues este día nos han invitado precisamente para que podamos hablar un poco del rol del mediador y además de eso, del proceso de mediación en el proceso ya de una audiencia. Y como bien lo dice el licenciado González, nosotros estamos con un poco de experiencia a través del proceso de resolución alterna de conflictos. De hecho, estamos dando como una migración, por decirlo así, ya no de ser solamente la unidad de mediación, sino que la unidad de mediación y conciliación como tal. Desde ese punto nosotros estamos ya visualizando un proceso diferente, porque antes solo teníamos la mediación como resolución alterna de conflictos. Ahora con la conciliación estamos yendo a dar un servicio mucho más allá a la población. Es parte también del proceso que como Universidad Evangélica está desarrollando. Nosotros estamos muy complacidos de ser parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre es para nosotros una retroalimentación por todas las inquietudes que ustedes en algún momento se puedan formular, y desde ese punto de vista también nosotros estamos siempre renovándolos. De hecho, hablamos con el licenciado hoy por la tarde y pues tenemos ya varios proyectos que igual compartimos siempre con la ciudadanía y especialmente con las personas que están inmersas dentro del proceso de aprendizaje y de la resolución alterna de conflictos. Pues para mí es un agrado estar con ustedes esta noche y sin más vamos a empezar a hablar un poco del tema. Vamos a iniciar con la ponencia. Vamos a poner la presentación. Me dicen, por favor, si la ven. Sí, se mira. Ok. Sí, se ve. Perfecto. Decirles que dentro de la mediación,
las dos bases quizás importantes de lo que es en sí el proceso. Es el rol del mediador, que es uno de los temas que nos solicitaba el licenciado pudiéramos compartir con ustedes esta noche. Y además de eso, las responsabilidades que tiene de alguna forma dentro del proceso. Y en sí también explicar un poco dentro de esta ponencia qué es y cómo se lleva adelante el proceso de mediación dentro de la Procuraduría. Vamos a compartir algunas experiencias que tenemos incluso también con centros de mediación privados como es el Centro de Mediación de la Universidad Evangélica. Vamos a hacer algunas comparaciones precisamente con lo que se hace a través de ese centro, lo que hacemos nosotros a nivel institucional y además de eso, lo que hacemos también con lo que es la Ley Marco de Convivencia Ciudadana, que quiera o no está dentro del tema y es parte de la responsabilidad y obligación de las alcaldías municipales. Para el proceso que vamos a exponer este día, es importante de que en el momento en que ustedes lo crean conveniente, puedan hacer las preguntas que sean necesarias o si el licenciado lo toma a bien también, el licenciado González, poder al final también recopilar las preguntas que puedan surgir de cada uno de los temas. Son básicamente dos temas, como decíamos, el rol, en este caso del mediador, y el proceso de mediación en una sala de audiencia, cómo se desarrolla en algún momento dado. Y básicamente el perfil y las habilidades del mediador, en este caso, dice que el mediador no solo debe darse desde una visión técnica u operativa. ¿Qué significa esto? Desde este punto de vista, nosotros creemos de que el rol del mediador, además de su visión técnica institucional o dentro de algún centro de unidad de mediación privado o municipal, debe tener precisamente un punto de partida. Precisamente es el hecho de poder entender que el mediador o mediadora es no solamente lleno de capacidades técnicas u operativas, sino que además de eso está de alguna forma casado con la cultura. Y lo vemos en este caso a través de, a nivel nacional, ¿verdad? En el caso hablando de nuestro país, lo vemos yendo hacia un punto donde el mediador o mediadora se adapta a cada uno de los entornos donde se desarrolla. Muchas veces, aunque los procesos puedan ser los mismos, en Aguachapán y en la Unión, el mediador o mediadora se adapta precisamente a la idiosincrasia o la cultura de cada uno de esos puntos. En ese caso, teniendo en cuenta que nuestro país es bastante pequeño, pero con esa diversidad de alguna forma o en algún momento dado, también distante. Y, por ejemplo, quizás una situación pecuniaria, una situación donde haya una deuda, no es igual el comportamiento o el desarrollo en Aguachapán que en la Unión o en San Miguel. Entonces, desde ese punto de vista, es que nosotros vemos que el mediador no puede tener solamente esa visión técnico-operativa, sino que de alguna forma tiene que estar adaptado también a su entorno. También dice que su papel no solo se define a través de la legislación del país. Perdón, esto dice de que debería ser o se puede visualizar como una situación osada, el de repente designar a una persona como un mediador en un rol universal. No es posible por las situaciones de entorno que se dan en cada una de las situaciones que él pueda en algún momento dado ser parte de esas. Y no digamos en el caso de los mediadores o mediadores fuera de nuestro país. Hay una cultura totalmente diferente en los países, aún siendo tan cercanos como Guatemala, Honduras o Nicaragua, estando tan cerca, que desde un punto de vista universal no se podría de alguna forma establecer, porque la legislación nuestra, en el caso de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, tiene una definición para un mediador, pero tiene elementos que son
parecidos o son compartidos con otros mediadores en cualquier otro país. Sin embargo, hay situaciones bien particulares en el caso de nuestro país. Nosotros somos fruto, como mediadores, somos fruto de diferentes elementos que contienen 5 modelos de mediación, por ejemplo. Nosotros hemos hecho un híbrido de esos 5 modelos de mediación y eso ha hecho que en algún momento dado nosotros nos convirtamos en un mediador acá en El Salvador. Además de eso, dice que si en realidad son requeridos aspectos mínimos que debe poseer un mediador. Y eso tiene que ver también un poco con las los diferentes escenarios donde existen mediadores. Hay mediadores institucionales como los de la Procuraduría, hay mediadores municipales, hay mediadores en el ámbito privado como es la universidad, en este caso evangélica, y además de eso hay mediadores comunitarios. Si existe en algún momento dado diferencias en los temas que se puedan manejar a través de estos diferentes escenarios, siempre hay una base mínima, ¿verdad? Y una de las bases que se establecen siempre es precisamente esa facilidad que puede tener el mediador o la mediadora dentro de un proceso de poder ser un ente de cambio. Y eso es desde un punto de vista cultural, porque eso es lo que nosotros al final vamos procurando. Y en cuanto a las responsabilidades del conocimiento jurídico, el mediador tiene la legitimidad jurídica, que dice que es un método avalado legalmente como figura de RAC en el país. Esto está a través de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, está definido. Desde ahí nosotros como mediadores tenemos esa legitimidad. También tenemos la legitimidad como método autocompositivo. Esta palabra autocompositiva entiendo yo de que es parte del léxico de ustedes, pero si no igual, ¿verdad? La podemos definir, que es el hecho de que las partes son quienes definen cómo en algún momento dado van a poder resolver sus situaciones. Y ese hecho es el hecho de que el ánimo de litigio queda subordinado por el ánimo del consenso, es decir, a través de los acuerdos que las personas logren dentro del proceso. Esta legitimidad autocompositiva se define a través de un discurso que se le da a cada una de las partes, lo vamos a ver mucho más adelante en el proceso ya en sí de lo que es la audiencia de mediación. Para no estar mucho así tan pegado con ustedes, me va diciendo, licenciado González, si hay preguntas o si nos vamos deteniendo o las vamos a hacer al final. Yo considero, estimado, de que que en la medida que usted vaya dando la clase, si hubiese alguna inquietud por parte del equipo, pedirles a los colegas que le levanten la mano e inmediatamente hagan la pregunta para de una vez ir evacuando. ¿Ok? Perfecto. Excelente. Bueno. También dentro de las responsabilidades y reconocimiento social, se dice que el mediador tiene la legitimidad jurídica y que es diferente a la legitimidad social. Desde ese punto nosotros establecemos que como legitimidad jurídica, ya lo hablamos y lo platicamos antes, es el hecho de poder establecer que dentro de lo que la ley establece, hay una legitimidad social también, que esa es reconocida y a través de todo el proceso que se ha hecho en los años que ya tenemos dentro de la Procuraduría, todo el permeamiento que hemos hecho dentro de las instituciones, tanto la Corte Suprema de Justicia, instituciones educativas como las universidades, dentro de las alcaldías y dentro de todo el proceso que nosotros hemos llevado también a través de lo que son las mediaciones o de la formación de mediadores a nivel comunitario. Nosotros hemos trabajado en todos los ámbitos de la sociedad y esa legitimidad social también es bien importante
tanto para nosotros como institución como para la sociedad en sí, porque a través de esa legitimación nosotros vamos estableciendo que el proceso de mediación es un proceso que nos lleva a entender un cambio cultural. Y es así que también la legitimidad se obtiene en la medida en que el mecanismo responde a las necesidades de la cultura. Muchas veces lo veíamos en el caso de nosotros, eh, costaba que en algún momento todas las personas entendieran que dentro del proceso de mediación lo que prevalecía era la voluntad de ellos. Y es el hecho de poder educar desde ese punto nosotros llevamos hacia adelante ese proceso de cambio, ese proceso donde las partes van entendiendo que no hay un tercero que les va a decir qué es lo que van a hacer, como lo tenían fijamente antes de este proceso, que dentro de nuestra institución comenzó en el 98. Antes del 98 las personas sabían que la única persona que les iba a ayudar o a resolver, porque iban hacia ese punto, era un juez de paz, un juez de diferente materia según fuera el caso, porque no había otra forma más que la solución de un tercero que les decía qué era lo que iban a hacer o qué no iban a hacer. Y desde ese punto, esa legitimidad también se ha ido cambiando a través de las necesidades culturales. Y esto tiene que ver hasta con la inmigración, si lo vemos desde ese punto, porque son personas también que están claras y vienen con una idea de lo que el proceso de mediación les ha apoyado o han podido entender o conocido en otras instancias fuera de nuestro país. Y ese cambio cultural hace que también nosotros tengamos que responder como institución. Asimismo, la mediación se fomenta, dice que fomenta otra forma de pensar y acceder a la justicia. Definitivamente es un proceso donde las partes o las personas que solicitan el proceso de mediación entienden que esta forma de acceder a la justicia es mucho más viable. Ya no tienen que venir, en el caso de las mediaciones comunitarias, desde el lugar más lejano, acá, donde no hay muchas veces acceso en nuestro país, como decíamos, a pesar de lo pequeño que es, hay personas que se levantan para llegar a una unidad de mediación, a un centro de mediación, incluso de las alcaldías, se levantan a las 3 o 2 de la mañana para poder llegar y exponer su situación y esperar resolver las situaciones que en algún momento dado les puedan afectar o les puedan llevar a una situación que les cree inconvenientes dentro de su comunidad. Entonces, este acceso a la justicia hace que las personas tengan más facilidad y entiendan que ese cambio cultural les está llevando a un punto donde ellos pueden decidir y definir qué es lo que necesitan para sus situaciones en particular. Licenciado Calvillo, ahí levantó la mano el licenciado Ricardo Iglesias, que tiene una pregunta, dice. Adelante, licenciado Ricardo. Oh, gracias, buenas noches. Mi Buenas pregunta noches. era un tema que ya avanzó bastante en el sentido de que los requisitos mínimos o los conocimientos mínimos que debe tener el mediador. Mi pregunta Claro. en el sentido, si la persona del mediador o el que acredita la PGR debe ser una persona que tenga un título universitario o un nivel académico superior, o puede ser cualquier persona, por ejemplo, bachiller. Por ejemplo, en los lugares cuando mencionó que habían eh, mediadores comunitarios, estas personas no necesariamente deben acreditar un título superior. Ok, muy bien, licenciado Iglesias. Definitivamente dentro de nuestra institución se acreditan a los mediadores y mediadoras y muy bien lo dice, es el hecho de poder entender qué tipo de mediador es el que estamos acreditando. Si es para un proceso donde el mediador se va a desarrollar a nivel institucional o a nivel de un centro privado de mediación, tiene que tener un título universitario. Así son los requisitos. Además de eso,
hemos hablado de los mediadores comunitarios, por ejemplo, o mediadores municipales. Dentro de la mediación municipal hay dos calidades, por decirlo así. El mediador que es municipal y que se constituye, en este caso también, parte de lo que es el centro de mediación, tiene que tener un título universitario. Ejemplos que tenemos acá de cercano, San Salvador y Antiguo Cuscatlán tienen sus centros de mediación y su personal operativo, todos son profesionales. Dentro de los que hemos mencionado están los mediadores comunitarios que como requisitos mínimos, y que sí lo mencionaba y muy buena la pregunta para ampliar un poco sobre eso, por lo menos tienen que saber leer y escribir y tener, ¿verdad?, un nivel de educación básico, porque si es necesario que ellos levanten en algún momento dado un acta, obviamente, ¿verdad?, aunque hay la posibilidad de que tengan acuerdos de forma verbal, lo ideal es que siempre levanten un acta y que obviamente puedan tener los conocimientos mínimos de redacción, por ejemplo, o de los elementos que debe contener esa acta y el orden, que es parte de la enseñanza-aprendizaje que nosotros desarrollamos para los mediadores comunitarios también. Para los mediadores municipales y de centros privados o institucionales, porque también teníamos mediadores, centro de mediación, en este caso en la Corte Suprema de Justicia, desafortunadamente el proyecto en la Corte Suprema de Justicia se vino abajo, no sé qué habrá pasado. De hecho, con la Universidad Evangélica estuvimos desarrollando capacitaciones en conjunto con la Corte Suprema de Justicia. Y en ese caso, también en la Corte eran personas con nivel profesional, precisamente era un requisito por ser un mediador institucional. En el caso de los mediadores comunitarios, sí se les pide un requisito básico de conocimiento, en este caso, que puedan leer y escribir y que puedan redactar más o menos con los modelos que nosotros les dejamos, ¿verdad? Y los ejercicios que siempre estamos desarrollando con ellos para que puedan de alguna forma darle ese sustento de acceso a la justicia, como decíamos antes, a las personas que están con ellos. No sé si le queda respondida la pregunta. Sí, claro, esa era mi duda. Ok. Pero ahora solo para agregar, no necesariamente deben de ser abogados, o sí necesariamente. En el caso de la mediación institucional para la PGR, son multidisciplinarios. No es necesario que sean abogados todos. Dentro de la alcaldía también, igual puede ser multidisciplinario. Aunque el delegado contravencional sí tiene que ser abogado. El delegado contravencional en las alcaldías tiene que ser abogado, primero que nada porque es el director o coordinador, depende cómo ellos lo quieran llamar, en este caso, del centro de mediación. Pero además de eso es el delegado contravencional. Entonces, por esa situación, sí, en el caso de las alcaldías, él sí tiene que ser abogado, pero el equipo que lo acompaña puede ser multidisciplinario. En el caso del centro privado de la Universidad Evangélica, igual, ¿verdad? Y la mayoría de centros privados que se quieren autorizar, porque ya están en proceso otros, todos son buffet y universidades también, y llevan siempre ese requisito. Y ese requisito se establece a través del procedimiento que cada uno de los centros desarrolle. Dentro del procedimiento se establece el perfil, en este caso, si es profesional, va a ser profesional multidisciplinario dependiendo el centro de mediación, pero el coordinador, en este caso, tiene que ser en abogado o abogada, ¿verdad? En este caso, para las alcaldías, solamente el delegado contravencional. Hay otros que tienen dentro de su equipo abogados, ¿verdad? O la mayoría son abogados, pero no es un requisito así fundamental para las alcaldías. Igual para la Procuraduría General de la República también puede ser multidisciplinario, igual se estableció también para la Corte Suprema de Justicia. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok.
Avanzando, entonces también dice que el mediador opera bajo parámetros institucionales. Su función es prestar un servicio, algo de lo que decíamos, ¿verdad? Muchas veces acá dentro de los parámetros que se establece para que un mediador pertenezca o se acredite como mediador también, debe de estar dentro de un parámetro institucional, o sea, pertenecer ya sea a un centro de mediación privado, a un centro de mediación municipal o a un centro de mediación institucional, que puede ser ahorita solo tenemos a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la República. Esa es como una base dentro de los procesos también de acreditación que nosotros tenemos. Además de eso, la mediación dice que es un servicio que se ejerce para coadyuvar al ejercicio de la justicia. Básico es que las personas que se someten al proceso de mediación sepan que es ese desahogo que tiene el sistema de justicia muchas veces, donde tienen que esperar las personas meses o años. Incluso dentro de nuestra misma institución, por ejemplo, tenemos unidades, por ejemplo, la unidad de familia de nuestra institución. Si ustedes llegan a solicitar un servicio dentro de la unidad de mediación, por ejemplo, una cuota alimenticia o un régimen de cuidados personales, la primera cita que le están dando para la conciliación en la unidad de mediación de familia, se la van a programar, si es este día, para el mes de octubre, para a mitad de octubre más o menos, para la primera cita, que es la conciliación. En el caso de la mediación, viene a coadyuvar precisamente en el sentido de que las citas dentro del proceso de mediación no van a pasar de 15 días. ¿Verdad? Dentro de los próximos 15 días va a tener una cita para precisamente poder, en este caso, debatir un mismo tema como lo es el cuidado personal o una cuota alimenticia. Lo mismo que sería a través del proceso de la unidad de familia. Y en el caso de nosotros tenemos como ese amalgamiento o esa ventaja de que hemos transversalizado los procesos. En el caso de la unidad de mediación, cuando ve un proceso de alimentos, a la unidad de mediación y no hay acuerdos en las partes, precisamente por la base que tiene el proceso de mediación de la voluntariedad, ese proceso va al área de familia, pero ya no a un proceso donde van a tener un comparendo o una cita de conciliación, sino va a ir de una vez para el proceso judicial. Algo más o menos parecido a lo que tiene la universidad, en este caso, evangélica, a través de su centro de mediación privado. Además de eso, la mediación dice que es un servicio que se ejerce, los procedimientos deben orientarse y prestar un servicio de calidad, ágil y con un apoyo tecnológico. Algo de lo que también hablaba en este momento, que es el hecho de que las personas sientan y comprendan que este servicio de mediación es un servicio que les va a dar una mejor calidad, tanto en el trato, ¿verdad? Por la prontitud que tiene. Ahí podemos incluir la economía, la agilidad y en este caso también el apoyo tecnológico significa ya entrando en relación con otras leyes, en este caso con la ley de procedimientos administrativos, también el hecho de que nosotros a través de nuestro proceso y de nuestros directorios podamos facilitarles, en este caso a las partes, no solamente una cita. Por ejemplo, antes las personas tenían que llevar una cita o tenían que ver la institución o nosotros o las partes, muchas veces llevar la cita así a la persona que se la iban a dar, que era el invitado o convocado, mientras que ahora el apoyo tecnológico también se hace a través de cualquier red. Esto también basado en lo que es la ley de procedimientos administrativos. Entonces, en ese sentido, también esa responsabilidad operativa y administrativa del mediador va hacia ese punto, porque es responsabilidad en este caso del mediador el saber que las personas muchas veces tienen poco acceso a cómo poder invitar a la otra persona, pero precisamente esta calidad y agilidad que el proceso tiene se hace también acompañar del apoyo tecnológico.
que es ahora válido, ¿verdad? Y ya legalmente establecido por la LPA. Dígame. La licenciada Alba Luz me parece que levantó la mano también. Ok, licenciada Alba Luz, cuéntenos. Sí, fíjese que yo trabajo en los juzgados de familia y Ok, cuando las personas llegan a solicitar ayuda, yo las mando a la PGR y me dicen de allá vengo y me mandan para acá. O sea que la gente las anda para arriba y para abajo. Entonces, siempre tengo que mandarlas con una persona que yo conozco, un defensor público de familia, ujú, o los mando a mediación, porque como les gusta rápido, porque dicen que ahí en la PGR se tardan un mundo, hasta un año se tardan para resolverle el problema. Me gustaría que ustedes nos enviaran una información allí al juzgado para nosotros mandar a estas personas que piden auxilio, ayuda, para mandárselas directamente a ustedes a mediación y no a familia de ahí de la PGR, porque la verdad de las cosas es que la gente se queja por el tiempo y les urge cuando se trata de alimento o cuando se trata de cuidados personales o régimen de visita, la gente lo quiere inmediatamente y a veces trascienden más allá a la violencia. Gracias, más. ok, por supuesto. Licenciada Alba Luz, definitivamente nosotros estamos haciendo los cambios necesarios. De hecho, aprovecho la pregunta y el comentario que nos hace la licenciada Alba Luz para hacerles un anuncio. Nosotros, como institución, y por la visión de la señora Procuradora General de la República, nosotros estamos dando los cambios y los avances necesarios precisamente para esa atención integral de las personas usuarias que llegan a nuestra institución o que necesitan el apoyo precisamente de otra institución, porque depende del caso que nos presenten. Y el anuncio que les quiero hacer es que a partir del día lunes, ¿verdad? Comienza la unidad de orientación y derivación. Esta unidad es la que va a ser encargada de receptar precisamente todos los casos de mediación y conciliación y de la unidad de familia. Esta unidad tiene como propósito dentro de la institución evitar eso que nos estaba comentando en este caso la licenciada Alba Luz, que es el hecho que las personas muchas veces andan, como decimos en buen salvadoreño, rebotando de un lado para otro. Es parte de los proyectos de esta administración de la Procuradora General de la República y es parte también del compromiso que como institución nosotros debemos a la población. Es de costumbre, o es de muchos años esto que nos comenta la licenciada. Y definitivamente la unidad de orientación y derivación se va a encargar de eso. Si usted al final me dejen en los comentarios, licenciada Baluz, en este caso su contacto para que ellos tengan dentro de su directorio también ese contacto con ustedes directamente como juzgado de familia. Es importante que sepan de que dentro de la Corte Suprema de Justicia se inició ese proyecto muy bueno y que como dice la licenciada Baluz, coadyuvaba precisamente a todo eso que las personas usuarias nos solicitan. Y era tan viable y tan oportuno para las partes que dependiendo del caso, ¿verdad? Muchas veces que llegaba al juzgado de familia y el proyecto estaba solo con los juzgados de familia, bajaban a la unidad de mediación, ahí resolvían y solamente homologaban a través del juzgado. Ese era un proyecto que estaba muy bien estructurado y que llevaba precisamente esa oportunidad para las partes para que no anduvieran con esas situaciones. Hay situaciones que muchas veces también las personas nos dicen, ¿verdad? Precisamente que andan en esa situación de un lado para otro y nada más les comento algo así rápido del ejemplo que nos ponía la licenciada Alba Luz.
Y es que me llegó a mi oficina una persona, ¿verdad? Que aparentemente le habían dicho de que se fuera para la unidad de familia, que es una unidad que, como bien lo decía la licenciada, se tarda mucho tiempo. Yo les hacía hace poco la referencia hacia eso, que si ustedes llegan ahora, las citas se las van a dejar para octubre, solo para que vayan a la conciliación. Y si ahí no hay acuerdos, pues a iniciar el proceso judicial, que se va a tardar no sé cuánto, porque hay que hacer estudios y hay que hacer hay que involucrar otras unidades también que coadyuvan para iniciar el proceso judicial. Después, el hecho de poner la demanda y pues ahí todo lo que en algún momento dado implica ya el proceso judicial. Pero esta persona la habían mandado precisamente para la unidad de familia y me decía, yo quiero nada más fijar una cuota. Entonces bajé a la unidad de mediación precisamente para ver qué es lo que había pasado, porque me habían dicho que una persona de la unidad de mediación le había manifestado eso. Cuando llegué con la persona, llamé al mediador, en este caso, que le había dado esa información, y frente a ella, que además de eso, la conocía porque ya habían tenido un proceso previo dentro de la unidad, que era, creo, por cuidados en este caso, le explicó precisamente cuáles eran las dos alternativas que tenía. Y la misma persona había decidido ir a la unidad de mediación porque había manifestado, conociendo el proceso y conociendo precisamente ya la voluntariedad de estas situaciones, había manifestado o le había manifestado al mediador que la mejor opción era a través de mediación porque sabía de que voluntariamente él, en este caso el papá del niño, no iba a aceptar, ¿verdad? Dar una cuota alimenticia. Entonces, esas situaciones hacen que de repente pasen las situaciones que nos comentaba la licenciada Alba Luz. Si no hay preguntas, continuamos. Licenciada Gladys, tiene por ahí también una pregunta. Licenciada Gladys, la escuchamos. No, nada más ampliando un poco. En cuanto a cuota alimenticia, por lo menos en la Procuraduría Auxiliar de San Vicente, siempre se atiende en la unidad de familia y recordemos que en cada proceso nosotros tenemos términos. Y no es que nos tardemos como Procuraduría, como lo decía Ligalvita, sino que nosotros tenemos términos, además de ello, también Correcto. tenemos auditorías. Entonces nosotros cumplimos en base a términos, no es que nos tardemos. Perdimos su audio, licenciada. Y para poder llevar a cabo los procesos. Ok. Tenemos términos para poder llevar el proceso, nada Por más supuesto. ampliando. Sí, muchas gracias, verdad que sí la conocía, ya ves. Hola, buenas. Buenas noches, bienvenido. Hola. Bueno, entonces aquí solo aportar. Bueno, Marco Martínez le saluda. Por supuesto. Yo soy parte de la parte de la nueva estructuración de la PGR. Estoy en la unidad de mediación. Lo que Marco, pasa es que realmente... Mucho gusto. Sí. Realmente la unidad de familia, aparte de ser una unidad que es muy saturada, la pandemia y todo, pues ha alargado. Y realmente lo que dice el licenciado es cierto. Llegan hasta 3 meses por una conciliación, cuando en la unidad pues, son 10 a 15 días y pueden resolver un posible problema, ¿verdad? Bueno. Correcto. El licenciado Marcos es parte de la unidad también ahora ampliada que se llama Unidad de Mediación y Conciliación, ¿verdad? Y quien va a alimentar precisamente esta unidad es la unidad que le mencionaba la licenciada Alba Luz, y que por supuesto vamos a crear esos contactos y ese directorio para que precisamente no sucedan situaciones como esas con las personas usuarias, ¿verdad? Esta unidad de orientación y derivación va a tomar todos los casos que corresponden precisamente a la unidad de mediación y conciliación, que ve todas las áreas prácticamente, y además de eso el área de familia, que son los procesos que, como bien lo decía el licenciado Marcos, son la mayor carga dentro de la Procuraduría. Y es donde se tardan precisamente más los tiempos por esa carga que hay dentro de las solicitudes de los usuarios. Continuamos. Acá hemos definido 4
situaciones de lo que son los atributos básicos de un mediador o de una mediadora, que son los elementos axiológicos, ¿verdad? En ese caso, o atributos axiológicos, que son los valorativos, los cognitivos o intelectuales, los operativos o aptitudinales, y los interpersonales o como más bien se conocen como sociales. Y dentro de los que se resaltan dentro de los valorativos está la ética. Para lo ético, como lo he definido acá, no se capacita, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que el perfil del mediador en algún momento dado debe de tener. Y se descubre precisamente a través de su trabajo, de su desenvolvimiento en algún momento dado, e incluso dentro de la formación y dentro del perfil que se busca, en este caso de los mediadores o mediadoras, hay un código de ética. Hay un código de ética, ¿verdad?, que lo tienen todos los centros de mediación, en cualquier ámbito. Llámese institucionales, municipales, privados o comunitarios. Todos los centros de mediación cuentan con este valor de la ética y precisamente son uno de los valores que se desarrollan dentro del mediador o de la mediadora. Porque para que el proceso de mediación se constituya como un cambio cultural, las personas que están siendo parte del proceso de mediación deben de entender que el mediador o mediadora tiene este fundamento vital y que regula precisamente el sentido de el desarrollo de cada una de las situaciones que se ventilan dentro de la mediación. Además de esto, la neutralidad e imparcialidad es parte del valor que cada uno de los mediadores pueda tener, y es mantener esa actitud. La definimos así como pareja, ¿verdad? Pero es la balanza que debe de existir dentro de todo proceso frente a las partes. Muchas veces para el mediador, y en este caso para los abogados, lo ponemos así. Aunque siempre dentro de nuestra unidad, por ejemplo, hay una compañera que dice ¿por qué los abogados? ¿Y por qué los mencionamos así en particular? Porque el abogado está formado precisamente para litigio, ¿verdad? Entonces, está formado para ganar, ¿verdad? Nunca va a estar formado, en este caso, el mediador, en el ámbito que se desarrolle, para perder. Siempre va a ir al frente para ganar. En el caso de los abogados, mantener esta actitud pareja, como decimos, o de equilibrio o de balanza dentro del proceso, o de imparcialidad, como se conoce ya dentro del proceso, es un cambio también bastante radical que se debe de realizar. Se logra siempre a través de los ejercicios, y también además es uno de los valores que se identifican en el perfil del mediador o mediadora. Y ese hecho es el hecho de evitar el prejuzgar. Muchas veces también desde nuestra formación cultural tenemos ese prejuicio de ir en algún momento dado a prejuzgar. En el caso personal, quitarme esa parte de hacer un juicio de valor con las partes que tenía enfrente a mí, fue una de las situaciones más duras, porque nosotros en nuestra formación de abogados vamos hacia ese punto, vamos llevando a las partes a que o necesitamos dejarlas en algún punto donde se ponga entredicho lo que ellos piensan o pretenden probar, y en ese momento nosotros ya estamos prejuzgando como abogados. Y esa parte para mí en lo personal fue una de las situaciones que más me costó desmarcar de mi rol como mediador, porque ya en el momento en que me sentaba o que leía la solicitud de ese proceso que iba a tener en algún momento dado, yo ya formaba una hipótesis, y la formaba precisamente con la versión nada más del solicitante o de la solicitante. Mientras que al escuchar la otra versión, ahí tenía que en algún momento dado generar una hipótesis diferente. Y el prejuzgar siempre
estaba en ese espacio. Y es el no marcar, ¿verdad? Lo justo, ¿verdad? O las consideraciones y valores personales. Y aquí viene otro elemento importante dentro de la formación de los mediadores o mediadoras. Y es el hecho de que nosotros como mediadores podemos excusarnos, ¿verdad? En el momento en que nosotros creemos que esto es injusto para nosotros, dependiendo del caso, nosotros, y no podemos desmarcarnos de esa situación, por ejemplo, quizás una situación de las más comunes que se dieron en mi experiencia, eran las situaciones de familia, de cuota alimenticia y con una compañera en específico. La compañera había pasado precisamente por un proceso de separación bastante fuerte y había luchado precisamente, incluso dentro de nuestra misma institución, por una cuota alimenticia y le tocó un proceso bastante duro a través de un proceso judicial. Entonces ella, en algún momento dado, se podía excusar o solicitaba excusarse de ver situaciones precisamente que tuvieran que ver con esos temas, precisamente porque el prejuzgar a ella se le iba a hacer bien fuerte o se le iba a marcar demasiado, iba a parcializarse obviamente dentro del proceso o a pensar que esto o lo otro que se tratara iba a ser injusto. Entonces, dentro de eso, ella tenía la posibilidad de excusarse. Es parte también del proceso de aprendizaje de nosotros y de formación como mediadoras o mediadores. Y aparece también la confidencialidad dentro del proceso. En este caso, si bien es cierto, la confidencialidad se concibe como un acto de lealtad, eso es para las relaciones interpersonales que en algún momento dado nosotros podamos tener. Dentro del proceso de mediación, además de eso, se constituye como un elemento formal de este proceso, que es el hecho de entender que todo lo que ahí se hable, ahí se queda. Y eso lo repetimos así, incluso dentro de nuestro discurso inicial. Y que de lo que sale del proceso de mediación solamente son los acuerdos de las partes, ¿verdad? Y esto precisamente es el punto de partida donde las personas depositan en el mediador o la mediadora esa confianza necesaria para poder expresar en algún momento dado las situaciones que van a lograr los acuerdos dentro del proceso de mediación. Y dentro de eso también aparece también algo que se llama caucus o dentro del proceso también se conoce como audiencia privada. Es un espacio donde las personas que nosotros dentro de nuestra experiencia o en el desarrollo de la mediación detectamos que las personas no quieren o no pueden expresar situaciones frente a la otra parte, ese espacio de caucus o de audiencia privada le sirve precisamente para exponer situaciones que frente a la otra persona no podría. Y esa información que se logra a través de una audiencia privada se convierte también en parte de la confidencialidad para la otra parte. Y hay una autorización, en este caso, de la persona que está en audiencia privada, de que esa información pueda o no pueda ser, en este caso, compartida con la otra persona. Además de eso, involucra la capacidad también de nosotros como mediadores o mediadoras de silenciarnos frente a lo que se escucha. Muchas veces, dentro de la formación también nuestra, hay situaciones que nos sorprenden de lo que nos están expresando las partes. Situaciones que nos pueden decir en algún momento dado las partes o de repente hasta enseñar, ¿verdad? Se nos ha dado casos donde las personas enseñan conversaciones o fotos, ¿verdad? Que son muy privadas, ¿verdad? Y nosotros esa confidencialidad la debemos de mantener hasta en nuestra postura, ¿verdad? Dentro de la formación conocemos algo como que se llama poker face, que es mantener nuestra postura y no asombrarnos así de repente, ¿verdad? O llegar al punto de la morbosidad que se ha dado o en algún momento dado o dentro de nuestra formación hemos detectado que nos enseñen algo y la curiosidad nos mate, ¿verdad? Y nos diga,
y digamos, hey, quiero ver, ¿verdad? En esa situación. Entonces ahí perdimos todo proceso o todo elemento de confidencialidad dentro del proceso. Y eso hace que la otra parte, obviamente, a quien está siendo de alguna forma expuesta, se retraiga y no vaya a poder expresar lo que a lo mejor podría o necesita exponer. Y eso hace parte también del perfil del mediador, esa confidencialidad y de poder silenciarse, no solamente es el quedarse callado, sino que es el hecho de poder mantener una postura que le dé a entender a las otras personas que nosotros no estamos asombrándonos o no estamos prejuzgando, porque hasta con una expresión de repente nuestra aparece esa situación donde podríamos juzgar, ¿verdad? Porque podemos hacer una cara así tan expresiva que ya a la otra persona no le va a quedar nada más que decir mejor me voy o aquí no voy a hacer nada, aquí ya me condenaron. La persona, como siempre tiene ese pensamiento dentro de nuestra cultura, va a ser así de claro. O sea, la persona en el momento en que se sienta amenazada se va a enconchar o se va a encerrar. Y las expresiones nuestras dicen esa parte. Ese punto de silenciarse lleva hacia esas situaciones. Y además dice que es una condición de garantía de lo que se manifiesta o revela. No constituye una prueba. Esto es parte también dentro del proceso para que las partes que participan del proceso de mediación sepan de que todo lo que ahí se habla, así como ellas firman ese convenio de confidencialidad, porque es un documento que se firma, también el mediador firma ese convenio de confidencialidad. Y esto significa de que nosotros como mediadores no podemos ser testigos de lo que nos revelen dentro del proceso de mediación, ya sea que hayan acuerdos o que no hayan acuerdos, porque las personas deben de entender que este proceso es un proceso voluntario y que lo que allí acuerden es el resultado de lo que ellos necesitan o quieren, no el resultado de una prueba para poder iniciar un proceso, en este caso judicial. ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿El tiempo? Vamos a la mitad, les cuento. Ustedes me dicen hasta qué horas quieren que nos quedemos, ¿verdad? Yo creo que sería de avanzar un poquito para ir saliendo como a las 9:30, okay. En razón de otras actividades que pueda tener el equipo, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces vamos bien más o menos. Dentro de las intelectuales, algo de lo que nos preguntaba el licenciado Iglesias, está la formación básica jurídica y en técnicas de mediación. Esta es para los mediadores, en este caso institucionales, ¿verdad? O, decíamos en el caso de los municipales, para el delegado contravencional. Requiere otros niveles de complementarios de formación, transdisciplinaria o multidisciplinaria. En este caso pueden ser fundamentos psicológicos, sociales, de aspectos financieros, económicos, entre otros. ¿Verdad? Algo de lo que está ahorita siendo conocedor de parte del licenciado Marcos, que también es parte ahora de esta unidad. Ellos están en ese proceso de capacitación, donde tienen todos estos fundamentos también, porque no es solo el hecho de poder conocer de repente de la parte jurídica, sino que es una situación multidisciplinaria, porque aunque no vamos a dar, en este caso, una terapia psicológica, nosotros en ese caso necesitamos detectar o de conocer ciertos comportamientos que son necesarios para hacer pausas o para hacer en algún momento dado el cierre de una mediación, ¿verdad? Aspectos financieros o económicos también son importantes dentro del proceso por los casos que nosotros vemos. Además de eso, tener un análisis del conflicto, ¿verdad? En este caso, tener esa capacidad de investigación de lo que nosotros vamos a ver dentro de un proceso. Y eso es parte de la preparación que vamos a ver más adelante. El manejo también o las prestaciones o alternativos y estilos naturales de la definición de los conflictos o, en efecto, el contexto de cada una de las situaciones que se nos presenten. Dentro también de los otros niveles que tenemos del mediador o de los elementos que debe de manejar un mediador, están los aptitudinales,
que es el manejo de procedimientos de la mediación, ¿verdad? Debe de conocer el proceso. No puede llegar alguien, un mediador, que no conozca cómo es el proceso de mediación en su ámbito o en su espacio, ya sea, como le hemos dicho en los anteriores, en cada uno de los donde se desenvuelva. Debe de facilitar la sesión de mediación. Esto significa prepararla, lo vamos a ver adelante también. Guiar la negociación entre las partes. Esta situación también es en lo que se constituye como tercero, ese guía o ese director de la negociación entre las partes. Y las condiciones interpersonales o sociales, que son la potenciación de la comunicación entre las partes, ¿verdad? Eso es ese puente entre las personas que están dentro de la mediación y de la relación también entre las partes, dependiendo del caso, ¿verdad? Esa comunicación es básica para que toda persona pueda negociar con otra, ya sea una situación que los va a mantener dentro de una relación o una persona que no vamos a volver a ver. Y por eso también dice que la otra potenciación es en cuanto a la relación entre las partes. Eso es cuando son familias, cuando son amigos, vecinos, ya sea comerciales o vecinos dentro de la comunidad. Esa es parte de lo que, así a grosso modo, debe de tener el mediador. Y algunas de las soluciones originales, que es el que potencie los estilos de pensamiento, algo que cambie el pensamiento de las personas, que identifique además de eso las premisas y rompa paradigmas, ¿verdad? Es el hecho de que lo que en algún momento dado nosotros como personas o como ciudadanos o como usuarios del proceso de mediación tenemos bien claro, que es el hecho de que solamente un tercero, en este caso un juez o jueza, puede decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer. En este caso, romper el paradigma de que no es sola la única situación, sino que es a través de la autocomposición, o sea, de la decisión de cada uno de ellos, que en algún momento dado pueden definir cuáles son los acuerdos que les lleven a un buen término. Genera lluvia de ideas de una misma alternativa. Una sola situación puede ser, y con muchas situaciones que se puedan en algún momento dado convertir en la mejor alternativa al acuerdo negociado. Y trate de salirse del marco de su propia visión. Es el hecho de no llevar hacia el punto de, en este caso, si soy psicólogo, si soy maestro, mediador, o si soy un economista, imaginémonos. Entonces, que no nos enfrasquemos en ese punto como mediadores, sino que esas soluciones originales o condiciones creativas nos lleven a entender un rango totalmente amplio para que las partes logren ese acuerdo que les lleve a un buen término. Y pasamos a la segunda parte, que era otra de las situaciones que nos habían solicitado, que es específicamente el proceso de mediación. Como proceso de mediación, se los he esquematizado de esta forma. Para un mejor entendimiento, esta ponencia ya la tiene, presentación la tiene el licenciado González, se las puede compartir para que ustedes lo puedan tener en ese sentido, así de claro. Hay una recepción, en este caso, de los usuarios, y es un mediador de turno. Ahora, algo de lo que nos decía la licenciada Baluz, y de que vamos a compartir con ella también, esta unidad de orientación y derivación va a ser ese rol, ¿verdad?, de recepción. Va a pasar a un mediador de turno también, en este caso de la unidad, ahora, que va a hacer un análisis y asesoría también del proceso. Aquí el proceso o la situación que nos están comentando o nos están contando las partes o el solicitante en este caso, el mediador de turno la analiza para ver si es un proceso que pueda ser mediable o en este caso va a ser conciliable también a través de nuestra misma unidad, y así le va a dar entrada precisamente al proceso. Hay un coordinador, en este caso de la unidad, que es el que lleva el control de calidad. ¿Qué significa esto? Es el hecho de poder entender que hay documentación, ¿verdad?, que es necesaria anexar al proceso, en este caso al expediente, perdón,
Y además de eso, también que exista una relación entre la versión que ha contado, en este caso el usuario, con el motivo de solicitud que se ha establecido dentro del proceso, ¿verdad? El mediador designado... Una pregunta más. Dígame. ¿Qué pasaría si un familiar de un empleado de mediación solicita la mediación de ustedes si efectivamente existe la neutralidad e imparcialidad? ¿Cómo tomarían ustedes el caso? Se toma Un normalmente... familiar de un empleado dentro de la unidad de mediación. Sí. Vaya. Para el caso, precisamente se le hace ver esa situación a las partes, ¿verdad? Primero que nada. Y se le explica cómo es el proceso de mediación. Y uno de los elementos que se le explica más detalladamente que hacen en el caso que nos expone la licenciada Albaluz es la neutralidad que debe de existir en el proceso. Esto le advierte a ese usuario, ¿verdad?, que dentro del proceso él va a estar vigilante de esa neutralidad. ¿Por qué? Porque esa neutralidad se va a mantener de inicio a fin del proceso. Él es el mejor testigo, el mejor contralor de ese elemento esencial que es la neutralidad. Y tiene la opción, en este caso, de solicitar, en este caso, si cree que el mediador o mediadora que le está atendiendo dentro del proceso o desde el inicio no está cumpliendo con ese principio, puede solicitar a la coordinadora, en este caso, o coordinador de la unidad o del centro de mediación, el cambio de mediador o mediadora, ¿verdad? Esa se conoce en este caso como una recusación, ¿verdad? En este caso, también las personas son vigilantes del proceso que lleva adelante el mediador o mediadora. Ha sucedido, ¿verdad? Como nos ha comentado la licenciada, y han llevado a un feliz término en la mayoría de casos, en otros casos no. Además de eso, dependiendo la situación que se nos plantee dentro de la mediación, es posible que el proceso pueda emigrar al proceso judicial. Entonces también se le plantean las dos situaciones o las dos alternativas al solicitante en este caso, ¿verdad? Y esas situaciones son importantes que se dejen bien claras desde el inicio. Si bien es cierto, ha sucedido, y las personas se han sometido al proceso, también hay situaciones donde las personas han decidido no optar por el proceso de mediación, precisamente por esa inseguridad y por esa misma situación que muchas veces, como culturalmente tenemos, el que va a haber alguna influencia o algún tráfico ahí de influencia, y que lo que más le conviene es que exista una persona o un tercero que le defina qué es lo que van a hacer dentro de esa situación. Eso es lo que sucede normalmente dentro de nuestro proceso, ¿verdad? O la otra figura que también puede aparecer es la excusa, ¿verdad? Que el mediador a quien se le designe esa situación, y ahora precisamente discutíamos esa parte, él diga que se excusa de esa situación porque es familia, porque es amigo, incluso porque han sido hasta situaciones de pareja, ¿verdad? Mira, ha sido mi pareja o es mi pareja actual y ahora viene a una situación con su pareja, su expareja, entonces yo no puedo ver ese caso, ¿verdad? Entonces también se puede excusar en este caso el mediador o mediadora. Es parte del elemento que vivimos al inicio también, la ética. Es parte de esa evaluación que siempre se está haciendo constante. Ahora tenemos hasta ley, en este caso, de ética gubernamental. Son parte de las denuncias que en algún momento dado pueden terminar en un proceso de ética gubernamental. Ese tráfico de influencia o esa situación que se pueda dar cuando no se excusa o no se recusa a una de las mediadores o mediadoras dentro de un proceso por ser familiares. Continuando, dentro del mediador designado tiene como esta parte también que decíamos que íbamos a ampliar un poco más acá. La preparación de la mediación tiene a su cargo la sesión de mediación y el resultado de este también.
El coordinador posteriormente lleva el control de calidad siempre a través de la documentación que también se pueda anexar en el momento en que se integra el convocado o invitado, y además de esto con los acuerdos que se establezcan en un acta. Hay actas que deben de tener elementos bien esenciales para la validez de los acuerdos que tienen o que las personas han pretendido plasmar en la sesión de mediación. Y este control de calidad también lo tiene al finalizar el proceso. El mediador designado también tiene seguimiento. Este seguimiento es el proceso donde las partes dicen vamos a tener 2 citas más o 2 situaciones donde vamos a cancelar en 2 o 3 o 5 cuotas, y ese seguimiento va a tener, o hay una cuota también provisional de alimentos y nos vamos a ver dentro de 3 meses, por ejemplo. Es un seguimiento y ese seguimiento lo va a tener siempre el mediador de turno, el mediador, perdón, designado. Y al final, el archivo del expediente que lo tiene el coordinador local a su cargo, coordinador o coordinadora. En este caso, eso es un esquema así bien básico de lo que es el proceso de mediación y cómo funciona ya dentro de la unidad de mediación. Y el proceso se divide en 3 partes: la premediación, la mediación y la postmediación. En la atención, en este caso, de la premediación, está la recepción, en este caso, de los usuarios. En este caso, lo que se define a través de esta atención es, en entrevista inicial, ¿verdad?, una orientación o una derivación, dependiendo también lo que se nos plantee dentro del proceso. Hay situaciones, en este caso, donde las personas nos plantean una situación que no es mediable, ¿verdad?, o que no está dentro de las unidades también de la Procuraduría General, porque la derivación se puede hacer internamente hacia las demás unidades que tenemos de atención al usuario dentro de nuestra institución. Pero es posible también que se derive a una institución externa que no corresponde a la Procuraduría, y la persona va a llevar, en uno de los casos, por ejemplo, podría ser, como nos decía la licenciada Albaluz, al juzgado de familia, si fuera el caso, ¿verdad? Esa es una derivación. Si fuera el caso, que tendría que ir al juzgado de familia. Esto lo hace el mediador de turno, pero lo hace también con una hoja de derivación. No va a llegar solo la persona, el usuario, no va a llegar así nomás, mire, me mandaron, ¿verdad? Va a llevar una hoja de derivación donde explica brevemente qué es lo que necesita la persona, e incluso si hay un directorio como el que le mencionaba la licenciada Albaluz, va designada con una persona en específica, que es ese contacto que tenemos interinstitucional. Si el análisis y asesoría de este caso es un caso mediable, hay un ingreso. Se identifica el expediente con un número único, ¿verdad? Hay una inspección inicial y designación del caso, que es lo que hace en este caso, según el esquema que veíamos anteriormente, el coordinador o coordinadora local, ¿verdad?, inspecciona el expediente y lo designa a un mediador. Después, en esta parte, también está la preparación de la mediación, que es la elaboración de las convocatorias, el estudio del caso, porque decíamos que muchas veces el hecho de ser multidisciplinaria la unidad hace que no solo conozcamos de una materia, si son materias en este caso que tengan que ver con el aspecto jurídico, sino que también pueden ser situaciones que no están enmarcadas dentro de un espacio jurídico. Además de eso, hay una asistencia de ambas partes, ¿verdad?, en esta situación. La otra parte que se nos presenta, perdón, me salté acá, es ya dentro de la mediación y está dividida en varias etapas. Ya esto es ya el proceso de mediación, ya cuando las personas ya se presentan a la mediación, tanto el solicitante como el convocado están ya el día y fecha y hora, en este caso, dentro de la unidad de mediación. Le corresponde al mediador designado. La primera etapa es la ubicación de la sala de espera, ¿verdad?, donde las personas van a esperar, si es que no ha venido una de las partes, ¿verdad?, mientras espera, la hora también, porque hay un espacio, hay un rango
en que las partes pueden esperar, ¿verdad? Se puede definir ya sea entre 10, 15 minutos o hasta media hora, si en este caso la persona así lo decide también. Es parte de la autocomposición del proceso. La ubicación de la sala de mediación es cuando ya se trasladen en algún momento dado a la sala donde van a estar con la otra persona, con el convocado o con el invitado, ya dentro del proceso. Hay un discurso inicial donde se le explica a las personas ya juntas, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de mediación? Se le describen todas las bondades y los elementos que contiene el proceso de mediación, donde se le dice que es confidencial, donde se le dice que es imparcial, que es autocompositivo. Obviamente no le decimos esa palabra, sino que le decimos que la decisión y los acuerdos dependen de cada uno de ellas o de ellos. Hay una firma de un convenio de confidencialidad que es parte también de esa confianza que se debe de generar dentro de las partes que están en el proceso de mediación. Y que les quede claro y definido a ellos de que lo que ahí... Una consulta. Dígame, licenciado. En el discurso inicial, yo les pido a las partes que se identifiquen, porque tengo que corroborar que sean las partes que he citado. Entonces, Por yo les supuesto, pido que licenciado. ellos se identifiquen, o yo les pregunto su nombre, edad. ¿Yo lo hago o les pido que ellos lo hagan? Ok. En la práctica sé que el mediador está pidiéndole los datos, pero no sé si es lo correcto. Ok, licenciada Escobar, en ese caso, la persona que ha sido solicitante tiene los datos completos. Tiene además de eso la copia de su DUI. Y cuando viene la parte invitada, que puede ser una persona natural, puede ser una persona que sea invitado o puede venir, además de eso, un apoderado, ¿verdad? Y para eso también debemos de corroborar como mediadores designados que el poder tenga una cláusula especial, por ejemplo, donde lo designen para representar a la persona que se ha invitado a este proceso de mediación. Una cláusula especial. Eso es bien importante también que lo comentemos. Y obviamente se le solicita el DUI, ¿verdad? Que va a ser anexado también, en este caso, dentro del expediente. En el discurso inicial, como bien dice... Dígame. Perdón, una consulta sobre el poder que está mencionando con esta cláusula especial. ¿Basta que diga que lo faculta para asistir a la mediación o debe de llevar la referencia como tal? No, no debe llevar la referencia, sino simplemente que lo faculte para intervenir en el proceso de mediación, y otras unidades le ponen casi siempre, porque si el proceso no se dirime en la mediación, no hay acuerdos, entonces podría pasar a otro proceso, ya sea dentro de la misma procuraduría o judicialmente, y así dice la cláusula. Y nosotros dentro de nuestro portal tenemos colgado esos requisitos que debe de contener el proceso, el poder, ¿verdad? Para que la persona con un apoderado pueda... Y este poder debe ser en escritura pública o también se puede, como en lo de familia, un poder específico con firma legalizada. Con firma legalizada puede ser. Ahora recuérdense que también está la LPA. La LPA nos lleva hacia ese punto también. Muchas veces, anterior a la LPA, tendría que ser, en este caso, un poder legalizado, ¿verdad? Entonces, eso de la LPA nos vino en algún momento dado a dar a entender que puede ser un poder, ¿verdad? Con firma nada más de legalización. No hay ningún inconveniente. No se rompe, la autocomposición propia del proceso de mediación al intervenir un tercero, en este caso un abogado. No se riñe con la esencia propia del proceso de mediación en la parte autocompositiva. No, porque ya sea la persona que está solicitando acepta el mediar, en este caso con ese apoderado que ha venido. Una de las situaciones más comunes que tenemos ahí es cuando se solicita al alcalde, por ejemplo, una de las situaciones más comunes.
Entonces se invita al alcalde para una situación de un despido, por ejemplo. Entonces, los alcaldes nunca vienen, siempre viene un apoderado. Entonces, la autocomposición en ese sentido es que el solicitante acepte que ese apoderado que viene le va a proponer lo que necesita de parte del alcalde, que es el pago de la prestación en ese caso. Entonces, la parte autocompositiva siempre va en ese punto en acuerdo entre el solicitante y en este caso puede ser que también sea parte de lo que es el apoderado. Entonces, no riñe en ese sentido. También con lo que nos solicitaba la pregunta la licenciada Escobar, no me equivoco, también el hecho de que identifiquemos a las personas en el discurso inicial, parte también dentro del entrenamiento, es parte, no nos podemos detener un poco mucho en ese sentido, por el hecho de que es importante que avancemos en el tiempo. Pero sí decirles que en el discurso inicial ya tenemos los datos de ambas partes. Y uno de los puntos de confianza que se deben de generar es precisamente en el discurso inicial cuando les pedimos a las partes. Mi nombre es José Natanael, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y así me puedo presentar con las personas. No como el licenciado José Natanael ni nada que se le parezca, sino que en este caso yo le puedo decir, mi nombre es José, a mí me gusta que me llamen así. Usted, la licenciada, ¿qué? Marcela Rojo, o Rajo, perdón. Maricela Rajo, perdón. Y es que los lentes ya no me ayudan, licenciada, perdón. Y el licenciado Manuel González, ¿verdad? Los puedo conocer o los puedo tratar de esa forma, pero además de eso, en ese discurso inicial, con lo que nos preguntaba la licenciada Escobar, nosotros como mediadores le podemos preguntar a las partes, ¿cómo les gustaría que le llamaran? ¿Verdad? Entonces, cada uno de ustedes me dice cómo les gusta que le llamen. ¿Verdad? Si usted me dice, mira, a mí dígame licenciada Raúl, entonces así le voy a llamar dentro del proceso de mediación. Igual me puede decir el licenciado Manuel, ¿verdad? Mira, a mí me gusta que me digan Manuel, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, ¿verdad? O que me diga González. Así, entonces yo tomo nota de eso y así me voy a dirigir a cada una de las partes. Porque yo ya les dije primero que a mí me gusta que me digan José. Y cuando se dirijan a mí dentro del proceso me pueden decir José sin ningún problema, ¿verdad? O mi apellido si ustedes gustan. Así se avanza dentro del discurso inicial. Y eso es con la identificación de las partes. La identificación se logra partiendo de la pregunta que nos hacía la licenciada Escobar, con los DUI de las partes, con la copia de los DUI, ¿verdad? Se agregan al expediente, van agregados en ese sentido. Perdón, Marcelo. ¿Y qué Dígame. pasaría si en el discurso inicial una de las partes no lleva su documento único de identidad? ¿Suspenden ustedes ese discurso inicial o continúan con esa primera etapa? No habría discurso inicial en ese caso, licenciada. Porque previamente, antes de entrar ya al proceso, a la sala de mediación, debemos de tener el documento que lo identifique. Precisamente en relación a la pregunta que nos hacía la licenciada Escobar. Porque no vamos a entrar con las personas que no están solicitadas dentro del proceso, ¿verdad? Y hay situaciones que se nos han dado, valga la pregunta que usted nos hace, donde la persona que ha venido al proceso de mediación no tiene ningún documento de identificación, ¿verdad? Y ese que nosotros hemos tenido casos cuando Ajá. las personas dicen, fíjese que ayer me robaron y hoy vengo a la audiencia, pero no tengo cómo identificarme. Entonces lo que hace el juez es que la otra persona, el marido, lo identifique a ella y otro se lleva un testigo, dos personas que identifiquen que es la misma persona, para que no se dilate el proceso y no se suspenda. Continuamos con la causa. Con la audiencia, correcto. Esa es una forma legal, obviamente, de salvar esa situación, una situación muy válida. Están dentro de un proceso, en este caso, según lo que usted nos comenta, un proceso judicial. Y porque a veces la gente viene, la gente viene de lugares lejos y entonces les acarrea tanto problema o no les dan permiso en sus trabajos y nos dicen, fíjense que me han dicho de que me van a despedir
porque tanto permiso que pido, que no sé qué, que no Es sé cuándo. correcto. Entonces, se ha optado de esa manera para que no le perjudique a la persona. Muy bien. Dentro de nuestra experiencia han sucedido situaciones exactamente como las que usted nos menciona, y en este caso sí tendríamos que precisamente identificar a la persona de esa forma. Si la persona que lo está invitando acepta que sea de esa forma, y si en este caso la situación que van a tratar no tiene ninguna situación donde necesitemos un documento de identificación para relacionarlo. Por ejemplo, una situación donde sea un pago de una deuda, ¿verdad? Usted sabe que si hay una situación donde las partes acuerdan el pago de una deuda y la persona incumple, esa acta se tiene que certificar para que se vaya a un proceso judicial. Pero esa acta, si no tiene ningún documento de identidad, ¿verdad? Que las relaciones no tienen ninguna validez, es un elemento esencial de esa acta. Entonces, ahí no se podría, ¿verdad? Y ahí va a depender en este caso, y podría haber otra salida, y es lo que muchas veces pasa también. Se programa posteriormente en el acuerdo con las dos partes una nueva sesión, donde no le afecte precisamente por esas situaciones que usted nos comentaba, que me van a despedir, que no me dan permiso y lo que sea. Se acuerda con esa persona, con ese convocado, en qué fecha podría ser en que él pueda venir ya con el documento que lo identifique, porque puede ser que se le haya olvidado también, o que lo perdió en el camino y lo recupere lo más pronto posible. Obviamente no puede andar sin identificarse. Y eso hace que también posiblemente me digan, mire, la otra semana quizás puedo venir, ¿verdad? Puedo pedir permiso, tengo día libre, o es mi día de descanso. Eso se programa y se genera ese primer momento de confianza entre las partes a través de la autocomposición, de la decisión que ellos puedan tomar. Depende del solicitante si quiere mediar con alguien que a lo mejor solo conocía un nombre y un apellido, ¿verdad? Y que para eso necesitaba también, o que sea una situación así básica, por ejemplo, un reconocimiento. No podríamos, en este caso, llevar un proceso de reconocimiento si no hay un documento, un DUI, porque se tiene que relacionar, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante también, aunque se pudiera identificar, como usted menciona, para el proceso de mediación. Depende, en este caso, de un requisito indispensable. Para un reconocimiento no se podría llevar adelante sin un DUI, ¿verdad? Sin un documento de identificación. Otra pregunta, o continuamos. La segunda etapa que tiene este proceso. Solamente una consulta, Sí. perdón, en materia, usted mencionaba de los procesos cuando no son mediables, ustedes lo valoran. Sí. En materia de familia, por ejemplo, uno que no sea mediable, ¿nos podría ilustrar? Uno que no sea mediable podría ser, muchas veces, hay situaciones, lo discutimos un día de esos también, es el hecho de que ya hayan situaciones previas, en este caso, que haya una cuota fijada en un divorcio, por ejemplo. Entonces, una modificación de esa cuota, por ejemplo, no se puede llevar a través de mediación, ¿verdad? ¿A dónde tendría que ser? En el juzgado donde se fijó, ¿verdad? No podría ser a través de mediación, entonces no es mediable. En ese sentido, hay situaciones de violencia también que no son mediables. O situaciones que no son mediables, por ejemplo, los derechos irrenunciables. Por ejemplo, nosotros podemos mediar en el área laboral, pero cuando los términos ya están vencidos, ¿verdad? Y eso lo dice específicamente la ley. Son situaciones que no podemos nosotros decirle a la persona, como en un juzgado, en una conciliación, que vamos de repente a tener vamos a dar una medida equitativa, donde le hagamos renunciar a la mitad de su salario, de su compensación, por ejemplo. Esos procesos no pueden ser mediables por eso, porque son derechos irrenunciables. Nosotros podemos en el área laboral mediar cuando ya el término está vencido. Ya la persona no tiene otra opción más que apelar a la voluntad o a la autocomposición del convocado, en este caso del patrono,
¿verdad? Y los casos que hemos visto de las alcaldías, que les puede sonar, porque ya se los mencionaba, van juntos con el proceso laboral. Significa de que inician en mediación juntamente con el proceso laboral. En laboral, con los términos que se necesitan, porque la ley los dice, inician el proceso, pero también lo hacen en mediación. Y si en mediación logran acuerdos, entonces solamente renuncian al proceso laboral, que es mucho más rápido. Entonces, para conveniencia de las partes se puede hacer de esa forma. Pero en lo particular no se puede mediar, en el caso, las situaciones laborales, las situaciones de violencia, muchas situaciones que en algún momento dado hay medidas ya en ese caso dictadas y las personas vienen aún así al proceso de mediación o viene el agresor, por ejemplo, y dice, ¿verdad? Mire, fíjese de que yo quiero tener un régimen de visitas con mi hijo. Entonces empezamos a hablar y asesorarles sobre las situaciones y cómo es el proceso. Y de repente hay muchos que son sinceros y dicen, pero fíjese que a mí me han fijado medidas, ¿verdad? En contra o a favor, en este caso, de la mamá del niño. Entonces nosotros, si tienen el documento, lo leemos y vemos si están precisamente vigentes o si ya no, ¿verdad? Porque puede ser que no estén vigentes. Y en ese caso, si están vigentes, no es posible que sea mediable, ¿verdad? Esa situación de relación y trato tendría que ser a través del proceso de familia. Y las situaciones también donde las personas no son sinceras y no nos dicen, pero cuando viene la solicitante, en ese caso, o se comunica a la solicitante que le ha llegado una notificación para que vaya al proceso, ella sí nos dice, ¿verdad? Y nos dice, miren, yo tengo medidas, ¿verdad? Y no puedo estar cerca de él. Entonces, en ese momento, aunque ya haya iniciado el proceso de mediación, aunque se haya tomado la solicitud, se suspende. Ya no continúa el proceso en este caso de mediación. Y tendrían que, si quieren, ver alguna situación, por ejemplo, una situación de régimen de relación y trato, si es que las medidas no están a favor del niño, niña o adolescente, entonces podría iniciarlo, pero en la unidad de familia, ¿verdad? Perdón, y cuando se toma la solicitud inicial, o la persona que atiende al que necesita, no le hace esas preguntas si él tiene alguna restricción ¿Sí? para de un solo decirle, miren, no puede, y así evitar la pérdida de tiempo, digo. Sí se puede, sí se hacen, se evalúa precisamente por esa situación, porque dentro de lo que él pueda manifestar, mire, yo necesito un régimen de relación y trato con mi hijo, mi hija o el adolescente, entonces una de las preguntas como básicas podría ser dentro del proceso, dentro de la asesoría, en este caso, podría ser, y usted ya lo platicó con la mamá, ¿verdad? O si lo tenía la abuelita o quien sea, ¿verdad? Con la persona que en este caso tiene los cuidados personales. Entonces él puede decir que sí, ¿verdad? O puede decir, sí, fíjese, pero lo que pasa es que, mire, el juez dice que no puedo acercarme a ella, ¿verdad? Para platicar. Muchas veces, en algún momento dado, se acude y con la sinceridad de las personas. Pero hay veces que, aunque le preguntemos si ha habido alguna situación, en este caso, que le haya impedido el tener ese contacto, la persona no dice nada, hasta que viene, en este caso, la solicitante, perdón, la convocada, y ella sí manifiesta, mire, yo no puedo venir, o nos habla, ¿verdad? Mire, yo no puedo llegar porque tengo, en este caso, medidas, ¿verdad? Contra el señor, entonces, no voy a asistir. Y entonces en ese momento se toma nota. Ahora es bien fácil, a través de las notificaciones y del uso de la tecnología que decíamos que es importante de los mediadores, que nos manden una foto, ¿verdad? De las medidas. Si es posible, se agrega al expediente y cuando viene la persona a la cita o se puede comunicar porque ha dejado un número de contacto, se le manifiesta o se le dice de que el proceso de mediación no va a ser posible por esta y esta razón y se va a quedar suspendida la sesión de mediación. ¿De acuerdo? Una consulta. Adelante, licenciada, gracias.
lo que plantea la doctrina respecto a la confidencialidad, que es una de las características propias del proceso de mediación. Sí. La doctrina plantea que una de las, como de las excepciones a la regla en cuanto que debe plantearse la confidencialidad es cuando el mediador advierte que hay un hecho delictivo dentro de entre los mediados. No sé si en la práctica ustedes han advertido alguna situación de esas y les ha tocado que hacer la excepción esta y romper la confidencialidad. Se rompe en cuanto que se dan a conocer los hechos, ¿verdad? No a los hechores. No sé si en la práctica, en los procesos de mediación que usted ha llevado, este caso se ha dado, o cómo lo manejan, o cuál es la posición que se toma. Ok, muy buena pregunta. Son detalles que se ven tanto dentro del discurso inicial, licenciado Iglesias, como dentro del convenio de confidencialidad que firmamos. Lleva 4 puntos, y uno de esos puntos específicos es precisamente la pregunta que usted me está haciendo, o el comentario que me hace. Dice literalmente que en el caso que el mediador o mediadora advierta hechos que constituyen delito o maltrato a niños, niñas o adolescentes, la sesión se suspende y da aviso a la entidad correspondiente o unidad correspondiente. Así dice el convenio de confidencialidad literalmente. Entonces, eso ya se lo hemos leído y se lo hemos explicado, en este caso, a las partes que están en el proceso. Entonces, ellas están advertidas precisamente que la confidencialidad, porque lo firman ellas y lo firmamos nosotros como mediadores, va a suceder esa situación. Y sí, hemos tenido experiencias donde hemos tenido que denunciar precisamente situaciones que constituyen delito, porque las personas en algún momento dado pensaron de que no, ¿verdad? Que no constituían delito y que podían llegar a mediar. Y lo dijeron y lo expusieron dentro del proceso. Y en ese momento se les recuerda esta cláusula que ellos firmaron y que da paso precisamente a dar el aviso correspondiente. Es así y así funciona. Perdón, y cuando se advierte eso, ¿se suspende la mediación en ese momento? Totalmente. Y ya no hay acuerdo. Ya no hay acuerdo, no se levanta acta de nada, sino que se refiere a la persona, en este caso, a la unidad o institución correspondiente. Ya solo se le da la referencia. Ahí en ese momento, y el resultado es un formulario que va dentro del expediente, que es el resultado de la mediación. Ahí dice si fue con acuerdo, sin acuerdo, si fueron verbales, escritos. Ahí va un punto donde dice también suspensión por parte del mediador y abajo por qué la ha suspendido. Y eso es todo lo que va a llenar dentro del expediente. No va a tener nada más que decirle gracias por haber asistido, pues se suspende por lo que les advertía dentro del proceso de confidencialidad. La persona que es, en este caso, la que ha cometido el hecho, se le despide, se le da las gracias por haber asistido y a la otra persona se le da la referencia para la instancia que corresponda. Así funciona. Continuamos. La etapa 2 es la comprensión de la perspectiva y la clarificación de los intereses de las partes. Esto aquí, recuérdense que estamos ya dentro de lo que van a ver ustedes y lo que van a exponer dentro ya de la sesión de mediación. Esto es parte de lo que ustedes van a realizar ese día que ustedes hagan los ejercicios de lo que es ya una mediación. Es la exploración del problema. Cada una de esas etapas tiene esta situación donde las partes exponen todo lo que ellas quieran de la situación que los ha llevado a esta mediación. La clarificación de los intereses, que es cuando nosotros como mediadores les identificamos a ellos a través ya no de las posiciones que tienen, sino que de los intereses que cada uno ha manifestado y que nosotros hemos detectado y que les replicamos a través de las preguntas. ¿Es eso lo que usted me ha querido decir? ¿Es eso lo que usted manifiesta que le interesa resolver a través del proceso? Sí. Entonces, inmediatamente se hace la agenda. Entonces vamos a ver un único tema o este otro tema y este otro tema. ¿Por cuál comenzamos? De los 3 temas, ellos deciden y definen si va a ser por el más difícil o por el más fácil.
ellos lo van a decidir en la construcción de la agenda, o es posible que haya un solo tema, un único tema, una cuota alimenticia o que la reparación de un espejo que le quebré al vecino, o de un vidrio que le quebré, o que mi hijo le quebró. No hay nada más, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces es el único tema y eso es lo único que va a aparecer en la agenda, ¿verdad? Pero si hay temas donde aparezca, en el caso de familia, cuota alimenticia, régimen de visitas, cuidados personales, ya se dividen esos temas y ahí las partes deciden con cuál tema pueden o quieren iniciar. La tercera etapa es la parte ya casi final de lo que es el proceso de mediación. Es el replanteo y generación de opciones. Aquí hay una reformulación, es donde nosotros agarramos las dos versiones y la discusión de cada uno y les unimos ese discurso. Esa es una reformulación o un replanteo también, como se conoce. De ese se generan opciones y se hace siempre a través de las preguntas donde las partes o en algún momento dado las personas definen qué es lo que les interesa y qué opciones pueden tener hacia lo que los ha llevado ahí. Y finalmente, en esa tercera etapa, la evaluación de las opciones significa de que las personas deciden de las que tienen, qué opciones son las más viables o las que les convienen para la generación de ese acuerdo. Y la cuarta etapa, que es la etapa final, es la selección de esas opciones y la elaboración de una propuesta o de varias propuestas. Y la negociación final para lograr un acuerdo. La redacción y firma del acta de los acuerdos, que también es, en este caso, la estructura que va a llevar, en este caso, que es institucional, tiene las generales, una breve descripción de lo que es la situación o la solicitud que los ha llevado a ese proceso, y posteriormente los acuerdos de las partes y el cierre, que es el hecho de, en algún momento dado, advertir a las partes que el incumplimiento de estos acuerdos les va a traer de nuevo a este proceso o los va a llevar a una instancia que ellos mismos puedan decidir. Y hacer la mediación también, que es el hecho de agradecerles a las partes que han asistido al proceso de mediación y los acuerdos que han logrado. Igualmente, si no hay acuerdos, el mismo cierre va a ser eso mismo. Agradecer a las partes por haber intentado el proceso de mediación, aquí ya es un intento, y que de esto se elabora un acta de no acuerdos que ellos mismos firman y van a ir a la instancia que ellos consideren necesaria. Si es que el proceso puede pasar a una instancia también, en este caso ya judicial. Si no es un proceso que pueda pasar a una instancia judicial, pues va a llegar hasta ahí y invitándolo siempre al diálogo a las partes, donde las personas en algún momento dado van a definir cómo en algún momento van a resolver esa situación fuera de la institución o regresando nuevamente incluso al proceso de mediación. Y eso sería un reingreso de ese mismo proceso donde las partes ya a lo mejor puedan tener un acuerdo, ¿verdad? Un caso así como clásico que les pongo yo es el caso donde no hay acuerdos de un caso que nos expusieron de dos personas que eran vecinos. Con eso estamos casi cerrando ya, no se vayan a afligir, que es una larga historia tampoco, es un poco rápido. Vienen y dicen, mire, fíjese que yo necesito invitar al señor fulano de tal porque él no me quiere pagar un televisor. Entonces, el mediador no hace mayor indagación de esa situación y entonces en esa situación se le invita a la otra persona. Entonces, cuando ya están dentro del proceso de mediación, el mediador empieza a explicarles, les da el discurso inicial y empieza a preguntarles, ajá, cuénteme entonces usted cómo es que le debe o desde cuándo le debe el televisor el señor José, ¿verdad? Y empieza, mire, fíjese que fue hace como un año y no me lo quiere pagar. ¿Y cómo fue? En este caso, que el señor no se lo pagó. Mire, fíjese que es una situación donde somos vecinos y somos compadres y somos amigos de cipote. Pero yo me fui un día y el señor se metió por atrás, abrió la puerta, me sacó el televisor porque ese que iba a haber un partido que era la final del mundial
y se le había arruinado el televisor y ya estando ahí no me lo quebró. Entonces, ahora no me lo quiere pagar. Ahí veo una situación donde se constituye un delito, ¿verdad? Básicamente. Entonces, advertimos esa situación, entonces le decimos, mira, aquí hay una situación donde lo que usted me está contando es constitutivo de delito. Aquí no se puede resolver. No, pues sí, pero es mi compadre y somos amigos, que no sé qué. Entonces, esa situación, las personas, en ese momento se cierra la mediación y se les dice de que no es la instancia necesaria y se les va a referir, en este caso, para la fiscalía, por el hurto. Pero aún así la persona dice, no, mire, la verdad que ni voy a ir, ¿para qué me va a dar la referencia? ¿Verdad? Yo no lo quiero fregar a él ni nada. Y se van. Entonces, de todos modos, en ese cierre, siempre les vamos a decir, aún con esa situación así planteada, siempre les vamos a decir que les invitamos al diálogo, que hay una situación donde en algún momento dado ellos se pueden poner de acuerdo allá afuera, ¿verdad? Y lo pueden resolver de la mejor forma. Pero no, a los 2 meses vienen de regreso y mire, fíjese que tuvimos un caso acá y yo le quiero pagar el televisor, ¿verdad? Porque él vino a decirte que yo le debía el televisor. Entonces, pero quiero pagárselo aquí para que quede una constancia y que él después no ande diciendo que yo no se lo pagué. Entonces, esa situación puede reingresar al proceso de mediación en algún momento dado, a pesar de la advertencia y de lo que en algún momento dado se estableció que era un delito. Pero ahí es una voluntad de las partes, porque ya no es versar sobre el delito, sino sobre una situación de pago. Entonces, son situaciones que en algún momento dado se pueden modificar y se pueden ver a través del proceso de mediación, a pesar de la advertencia que hubo de una situación delictiva. Y esta es la estructura. Les va a quedar así. Es básicamente lo mismo que hemos hablado en estas etapas. Se les va a compartir el licenciado González y la conexión de entre otros procesos que existen, que son como la unidad de defensa de la familia y el menor, la unidad de derechos reales también que nosotros tenemos internamente, o en el caso de la universidad, en su centro de mediación, cuando la mediación no es posible, entonces lo puede referir dentro del mismo centro de práctica jurídica que tiene, entiendo yo, ¿verdad, licenciado González? Y el seguimiento de la revisión del cumplimiento de los acuerdos, que es por acuerdo en este caso de las partes que puedan venir posteriormente por solicitud de una de las partes también. Y finalmente el archivo del expediente. Los requisitos son básicos. Esto es en todos los procesos de mediación, ¿verdad? Un documento de identificación basado en lo que nos decía también un poco la licenciada, la pregunta que nos hacía. Puede ser un pasaporte, carnet de residente para los procesos, en este caso institucionales, o el carnet, en este caso de minoridad, cuando son adolescentes. Una breve descripción del problema, el nombre y dirección de la persona que vamos a invitar o a convocar, y otros datos, otros documentos específicos dependiendo de cada caso. Vean una situación de lindero, por ejemplo, de servidumbre, tienen que tener las escrituras, por ejemplo, las copias, ¿verdad? Entonces, para constar que son los propietarios de esa propiedad y poseedores a lo mejor de ese derecho, ¿verdad? Los servicios son gratis. El refrán que nosotros, perdón, el eslogan que nosotros siempre manifestamos, que es hablando se entiende la gente, es parte de nuestro proceso también. Y finalmente, este pensamiento, ¿verdad? Todos hablan de paz, pero nadie educa para la paz. Y esto es bien pertinente por la universidad, en este caso, que es parte de lo que estamos en este proceso de aprendizaje. El mundo se educa para la competencia y la competencia es el comienzo de cualquier guerra. Esto es un pensamiento de Pablo Little, no sé si lo conocen. Tiene un documental bastante bueno que se llama La Educación Prohibida. Es fundador de un colegio Montessori de Colombia. Él es argentino, pero ahí es educador también. Si tienen preguntas, es el momento en que me digan, o si ya tienen sueños, ustedes me dicen también. Ahorita ya con este té que yo me tomé ando con bastante energía. Así que cuéntenme, por favor. Hay casos que se resuelven en una sola sesión de mediación o hay algunos que requieren más de uno. Eso siempre va a depender del caso y de las partes, ¿verdad?
Hay casos o mediaciones que se resuelven precisamente, licenciado Iglesias, con una sola mediación. Yo, por ejemplo, he tenido casos que los he resuelto en 6 sesiones, por ejemplo. Vamos así con el acuerdo de las partes, con la autocomposición, la voluntad de las partes, es la que va diciéndonos si va a ser 1, 2, 3, o en el caso mío, yo creo que es de las que más he tenido, o de los que más ha habido, más bien dicho, dentro de la mediación. He tenido una de 5 y una de 6, ¿verdad? Por ejemplo, que son los referentes que tengo, ¿verdad? Y de ahí creo que no han habido de más, ¿verdad? No hay de más. Por lo complejo a veces de los casos, la de 5 fue un proceso de familia que involucraba una separación y en el medio 3 niñas, ¿verdad? De 14, 12 y 9 años. Y la de 6 era un proceso comunitario, era muy complejo, ¿verdad? Involucraba a muchas personas y tuvimos que hacer 6 sesiones, ¿verdad? Incluso ocupando espacios bastante grandes porque era necesario, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí andan. Yo creo que no han habido de más. Pero Y en más cuanto a tiempo, perdone, licenciado, ¿cuánto tiempo podría ser el estimado entre 6 sesiones a 5? En la de 5 sesiones, que era la familiar, era una cada semana, ¿verdad? Y el tiempo que utilizábamos era de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Eran 2 horas por sesión. Y en el caso de la comunitaria, que fueron 6 sesiones, utilizábamos con el acuerdo de las partes sesiones que duraban de 8 de la mañana, íbamos instalando a las 8:30 más o menos, hasta las 11:30 de la mañana. Entonces hacíamos un pequeño receso y continuábamos, ¿verdad? Que es también parte de la evaluación que el mediador puede tener en algún momento dado, ¿verdad? Con siempre la autocomposición de las partes. Y dejábamos programadas también una cada semana. Entonces duró 6 semanas y la otra duró 5 semanas. Con esos tiempos. Gracias. Ok. Licenciado, según su experiencia, ya se ha topado en una situación donde alguna de las partes se ha vuelto o se ha puesto en una situación de violencia, y cuál ha sido su reacción, pues, o su actuar, mejor dicho. Gracias. Ok, muy amable, gracias. Sí, definitivamente es uno de los cuidados que debemos de tener como mediadores, ¿verdad? Advertir todas esas situaciones que pueden ser violentas, ¿verdad? Dentro de nuestra formación tenemos algo que se llama PNL, ¿verdad? Es algo que es necesario para casi todas las profesiones. En el caso de ustedes que son abogados, es muy importante, ¿verdad? Donde nosotros más o menos vamos leyendo las acciones de las personas, incluso sin hablar, ¿verdad? Y uno de los casos quizás así, bastante así, donde se dio la violencia así exactamente, fue en donde la mamá de una persona de la tercera edad había invitado a 4 de sus hijas, ¿verdad? Por alimentos y cuidados. Entonces, era la mamá, ¿verdad? Obviamente. Estábamos en una mesa redonda como las de mediación. Es una mesa que tiene que ser redonda por cuestiones de equidad. La persona que había solicitado era la persona adulta, mayor, estaba a mi lado derecho y una de sus hijas estaba al lado izquierdo y alrededor las demás, ¿verdad? Y la que estaba al lado izquierdo le estaba replicando algo en contra de lo que ella estaba diciendo, que era precisamente que era la que estaba más pendiente de ella y a pesar que habíamos puesto las reglas y que eran personas también aparentemente muy educadas, ¿verdad? Con buena formación educativa, si es que
eso tiene en algún momento dado algún valor, que ahí lo podemos comprobar que no quizás, la mamá andaba con un bastón. Y cuando la hija que le estaba replicando le dijo algo que no le pareció, que no le gustó, levantó el bastón a darle en la cabeza a ella directamente. Yo lo logré agarrar. Mi reacción fue agarrarla y decirle a ella de que esas acciones ya la habíamos advertido porque van dentro del proceso de el discurso inicial. Nosotros advertimos que no van a haber interrupciones cuando una de las partes esté hablando, que no van a haber expresiones de violencia contra otra persona, ya sea gestuales o mucho menos de ese tipo, o que no van a haber malas palabras incluidas dentro de las intervenciones, o que no van a haber elevaciones de voz, ¿verdad?, entre las partes, donde hagan que una de las partes se sobresalte, en este caso en contra de la otra persona. Todas esas reglas las vamos poniendo dentro del discurso inicial. Entonces, ahí me tocó que advertirle de esa situación a la persona, a pesar que era una situación evidentemente violenta, y decirle que en el caso volvía a reaccionar en ese sentido y que si ellas estaban de acuerdo también en continuar. Ahí les decimos a ambas partes, si la persona que iba a ser agredida, que afortunadamente no fue, desean continuar, ¿verdad? Y si la otra persona desea continuar también, evitando esas situaciones de agresiones. Fue obvio por la situación de que era la mamá, por decirles eso. No justificable, ¿verdad? Pero fue obvio, fue evidente una reacción de ella, porque sabía que era la mamá, pues, y que le debía respeto, ¿verdad? Y tenía ella el derecho en su pensamiento de poderla golpear en ese caso. Pero así se han dado, así hay otras situaciones un poco más graves también que se han dado, que a veces no tienen cuidado de que las personas no entren con armas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al advertir esas partes o esas situaciones, es bien importante hablar con las personas que si están dispuestas a continuar o no, ¿verdad? Dentro del proceso. Y es una de las formas en que el mediador puede terminar el proceso, porque las personas se tornan violentas o porque se advierte una situación que puede ser violenta. Hay situaciones donde la persona llega súper alterada, ¿verdad? A pesar de que hay técnicas de repente darle un vaso con agua fría, ¿verdad? O de mantener un espacio fresco, un espacio donde se tranquilice. A pesar de esas situaciones, han sucedido algunas situaciones así bastante serias. Una pregunta, ¿hay algún orden donde o a qué lado del mediador debe de estar la persona que ha solicitado y a qué lado debe estar la persona invitada? No hay un orden. No hay un orden. No hay un orden. El mediador decide a qué lado cada una de las partes les pone, ubica primero, ¿verdad? Dentro del espacio es parte de la preparación de la audiencia. Es saber, por ejemplo, si son 4 personas, no va a tener solo 2 sillas, ¿verdad? Entonces va a poner 4 sillas más la de él y la va a ubicar equidistantes. De ahí ya las personas se van ubicando dentro de la sala y dentro de la mesa. ¿Alguien más? Cuéntenos. Licenciado González, ¿cómo está por ahí? No, es que está bien interesante realmente y estos temas se vuelven realmente vastos y el tiempo se nos va. Imagínense que ya casi serán las 10 de la noche y yo por lo menos no he sentido. Hemos estado muy atentos al tema que es bien interesante. Y en efecto, pues considero, licenciado Calvillo, de que hemos aprendido bastante. La ponencia ha estado pues bien clarita, bien explicada y querer agradecerle pues, ¿verdad? Por esa deferencia de su parte
cuando fue invitado por la licenciada Gladys, y les pedía yo a ellos con el licenciado Rodrigo que se coordinaran a efecto de invitarle. Así es que agradecerle también pues a la licenciada Gladys por el contacto que nos hizo. Y hace como 3 días por ahí ella me decía, mire, ya está listo el licenciado. Qué bueno, entonces gracias de veras, y gracias a usted por disponer de su tiempo. Sabemos que durante el día su faena es muy fuerte y ahorita pues estar en esto también, pero qué bueno porque se hace pues con el corazón en la mano, con el objeto de apoyar pues ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos satisfechos y se lo agradecemos de veras. Así es que yo creo que un día de estos nos vamos a ver por ahí entonces, y vamos a compartir un poquito más. Ya se acercan las temporadas de los eventos de mediación. Excelente, y por ahí creo que nos vamos a estar viendo, primero Dios, y compartiremos. Así que de nuestra parte y de parte pues del equipo de maestrandos de esta materia, resolución alterna de conflictos en materia de familia, queremos agradecerle, licenciado Calvillo. Así es que gracias, de veras estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Bueno, yo en lo personal y Reina estamos encantados Gracias, con la ponencia del licenciado. Muy buenísima. Hemos aprendido muchísimo de lo que nos acaba de impartir. Bueno, pues yo siempre a la orden. Este medio al final nos comunica, aunque les confieso que a mí me gusta más estar personalmente y dedicar el tiempo que sea necesario. Definitivamente creo que es importante decirles que todo lo que hemos visto esto acá es muy corto para lo que se necesita, y cuando ustedes gusten, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Y siempre. No, claro. Sabemos. Muchas gracias. Ya somos 3 que nos gusta estar presencial. Cuando quieran. Y licenciado Baluz, ahí me deja, por favor, el contacto con el licenciado González, por favor, para hacer ese enlace que es bien importante con el juzgado de familia también, ¿verdad? Excelente, licenciado, y le agradecemos, y agradezco también al equipo haber estado hasta este momento con ese interés de aprender. Así es que el día sábado nos veremos maestro. El sábado nos veremos a las 8 poniendo en práctica lo que hemos aprendido esta noche, ¿verdad? En esas simulaciones de audiencias que vamos a tener. Así es que habrá sorpresa de parte de nosotros. Qué bueno. Ahí los voy a ver entonces. Al rato me conecto. Excelente. Bueno, pasen feliz noche todas y todos. Igualmente. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Y gracias, licenciado Feliz José noche. Carrillo. Gracias, feliz noche a todos. Buenas noches a todos. Okay.